Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre vírgenes. ¿Qué es la Virgen? Todos sabemos que llamamos Virgen a la Madre del Maestro Jesús. Y hay una particularidad muy importante con la Virgen. Nosotros no la conocemos solamente como la Madre de Jesús, sino que le damos muchísimos nombres. Entonces, ¿por qué a la Madre de Jesús, que se llamaba María, le damos tantos nombres? Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen. ¿A qué se debe todas esas denominaciones? Tiene un motivo muy especial. La Virgen es un ser muy especial, muy iluminado. Obviamente fue elegida como la Madre de Jesús. Y su servicio hacia la humanidad está relacionado con la sanación. Cuando uno habla de sanación, uno normalmente piensa que es sanación física, y no es así. La sanación se refiere a todo tipo de enfermedades o problemas o conflictos que pudiera haber. Nosotros sabemos que para ser felices y para no tener dificultades, a lo mejor hay una cantidad de cosas que resolver, que no solamente pasa por la salud física, sino que también puede pasar por el trabajo, por el dinero, por la pareja, por cantidades de cosas. De todo eso se ocupa la Virgen. ¿Por qué se ocupa la Virgen de todo eso? Porque ella es la que se ocupa de las virtudes, para que cada uno de nosotros podamos transformar nuestros defectos en virtudes. ¿Y cuál es la manera en que ella se ocupa de nosotros? Vamos a contarlo. Nosotros sabemos que hay apariciones de la Virgen en todo el planeta. Lo que vamos a preguntarnos, ¿es en cualquier lugar que se aparece? No. Está absolutamente preparado y digitado, porque ella se aparece en lugares especiales que se llaman sitios de poder. Esto significa que en estos lugares donde la Virgen se aparece, son algo así como lugares sagrados, lugares por donde bajo el planeta pasan determinadas líneas virtuosas que lo hacen a ese lugar más empoderado, de manera que todo lo que ocurra en ese lugar se va siempre a potenciar. Nosotros hemos hecho hace unos años atrás un estudio sobre las apariciones de la Virgen y hemos descubierto que la Virgen no se aparece en cualquier lugar porque sí y en cualquier momento, sino que hace figuras geométricas. Aparece en un lugar, luego aparece en otro y luego aparece en el medio de esos dos. Es decir, que forma triangulaciones, las famosas geometrías de las que está compuesto el universo. Si ella hace esto, por algo debe hacer. Cada una de sus apariciones, cuidadosamente, diríamos, preparadas por lo divino, por la divinidad, va a tener la particularidad de que la Virgen va a sembrar una virtud en ese lugar de poder. Ese sitio de poder, como decíamos antes, es un lugar muy fértil para que esa virtud pueda crecer, tal cual si plantáramos un árbol. De manera que una vez que esta Virgen, Nuestra Señora, ha elegido ese lugar, generalmente elige a seres puros de corazón para que puedan realizar la expansión de lo que ella quiere hacer notar. Es decir, cada vez que se aparece en un lugar, va a estar sembrando una virtud que nosotros, luego los seres humanos, vamos a tener que ir nutriendo para que esa virtud vaya creciendo.
Ahora, la pregunta por supuesto que surge de esto es, ¿cómo nosotros, simples mortales, hacemos para poder nutrir esa virtud y hacerla crecer? ¿Saben cómo? Es tan sencillo. Simplemente pidiéndolo. Nosotros generalmente pensamos y decimos muchas veces, ay, la Virgen debe estar aburrida de mí, le pido tantas veces lo mismo. No creo que se aburra, no está dentro de sus ideas el aburrimiento. Más bien, cada vez que cada uno de nosotros hacemos un pedido a la Virgen, lo que se realiza, esto es una función físico-química, es una especie de canal electromagnético que forma un vacío y que atrae a la virtud que nosotros pedimos. Es decir, cuanto más personas estemos pidiendo determinada condición, más grande va a ser ese canal y mayor va a ser la cantidad de energía, de luz que la Virgen va a poder mandar hacia nosotros. Es decir, que no es ella solamente la que hace el trabajo es en conjunto con cada uno de nosotros. Sucede que esto nosotros no lo sabíamos y lo tenemos que aprender. Trabajamos junto a ella para que toda esa energía divina se nos pueda ir manifestando. Quizás el secreto sea el sentir que nos merecemos recibir esa virtud. De manera que es muy importante que tengamos esto en cuenta para que cada necesidad que nosotros pudiéramos tener la pudiéramos canalizar a través de estas vírgenes. Y como cada virtud que ella siembra tiene una particularidad, nosotros tendríamos que elegir la Virgen adecuada para hacerle ese pedido. Ahora, obviamente que Dios no discrimina. De manera que si yo le pido a la Virgen de Lourdes, que es sanación, un milagro de trabajo, que lo podría dar, por ejemplo, la Virgen de la Medalla Milagrosa, el trabajo lo vamos a conseguir igual, a pesar que se lo haya pedido a la Virgen de Lourdes. Pero ¿qué sucede? Es como si nosotros estuviéramos formando una red y es muchísimo más prolijo hacerlo de una manera, diríamos, organizada. El orden divino es una de las virtudes que tenemos que desarrollar los humanos. Y de esa forma es como que vamos a agrandar la manera de poder atraer a las energías cósmicas, que no es más que eso, hacia cada uno de nosotros y cada una de esas realidades. Vamos a estar hablando hoy de las distintas vírgenes, vamos a estar hablando hoy de las distintas particularidades que se le pueden pedir a las distintas vírgenes. La virtud que manifiesta cada una de ellas se llama advocación. Hay una advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, hay otra advocación de la Medalla Milagrosa, hay otra advocación de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen. Las advocaciones serían los nombres de las virtudes que nosotros vamos a estar pidiendo. Este ser de luz, como todos los seres de luz, van a siempre a estar intentando ayudarnos. Quizás seamos nosotros desde nuestra desvalorización o culpas o sentido de no merecimiento, que quizás pudiéramos estar impidiendo la llegada de una energía, porque en realidad esto es un efecto físico-químico simple, sencillo, que es pedir y se te dará, como lo decía el Maestro Jesús. Entonces simplemente nosotros tendríamos que estar conociendo cuáles son las diferentes advocaciones de la Virgen, como para poder
dirigirnos a esa advocación y conseguir lo que más estamos deseando. Por ejemplo, si quisiéramos una revelación, quisiéramos saber algo, podríamos estar pidiéndoselo a la Virgen de Fátima, que fue la encargada de hacer revelaciones. Si quisiéramos sanación, se lo podemos pedir a la Virgen de Lourdes, que se apareció precisamente para formar un manantial con aguas sagradas y sanadoras. Si estamos queriendo pedir trabajo, luz o milagros de cualquier tipo de necesidades que pudiéramos tener, lo podemos pedir a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Si quisiéramos hacer la unión de credos, por ejemplo, podríamos pedírselo a la Virgen del Carmen, de la que vamos a estar hablando más adelante. Si estuviéramos queriendo crear cosas, lo tendríamos que pedir a la Virgen de Guadalupe. De manera que si quisiéramos la unidad de los pueblos, se lo podríamos pedir a la Virgen de Dresden, que apareció en Alemania. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos conectándonos con la energía directa que nos lleva a conseguir lo que queremos. Quizás aquí sería necesario hacer una aclaración que es bien físico-química. Las energías son como autovías, tienen carriles lentos, más rápidos y tienen dos direcciones. Es decir, de un lado está la virtud, del otro lado está el defecto. Y si yo quiero ir a algún lugar determinado, voy a tomar una autovía determinada. De manera que si quiero, por ejemplo, una sanación, a mí me convendría tomar la autovía que me va a representar la Virgen de Lourdes, porque ella es la que apareció precisamente sembrando esa energía. Todo esto nos va a dar la pauta de que nosotros podemos estar ayudándonos a nosotros mismos y hacer una especie de contrato o de pacto con las energías espirituales para que todo el resultado sea mejor, porque por algo la Virgen invierte todo su amor para la humanidad y nosotros tenemos que aprender a utilizarlo. En el próximo video vamos a continuar con estas informaciones para que podamos aumentar nuestra unión con lo sagrado. Hasta luego.